Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de cultura organizado por la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy en un especial dedicado a la Antártida, y por tal motivo hemos invitado al contraalmirante Marcelo Tarapoc para que nos hable sobre este tema tan interesante que nos ocupa en el día especial de hoy. Le damos la bienvenida, le agradecemos que haya aceptado esta invitación para tener la posibilidad todos nosotros de conocer un poquito más sobre la Antártida, y para ello va a mantener una charla con la periodista del ciclo, Alejandra Boada. Así que le agradecemos a los dos que estén hoy con nosotros, y también hoy nos visita en forma especial y a través del contraalmirante Marcelo Tarapoc, una muy linda persona que es Noemí Acuña, así que también a ella le damos la bienvenida y le agradecemos que esté con todos nosotros. Y si me permiten, antes de dar paso a esta tan esperada charla, voy a leerles un breve currículum del contraalmirante Marcelo Tarapoc. El contraalmirante Marcelo Tarapoc ingresó a la Armada Argentina en el año 1982, siendo oficial de comando especializado en artillería y misiles. Es licenciado en Sistemas Navales, magíster en Ciencias Sociales y Humanidades con orientación en Historia, y es diplomado en Administración Hospitalaria. Recibió la distinción de Caballero Expedicionario al Desierto Blanco de primera clase, otorgado por la Asociación Polar Pingüinera Antártica, premio otorgado por el Reino de España. También recibió la medalla del Ministerio de Defensa de la República de Bulgaria por las colaboraciones brindadas en la Antártida. Participó en calidad de asesor en numerosas reuniones consultivas del Tratado Antártico, también en reuniones del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales y en reuniones de administradores de programas antárticos latinoamericanos. Participó en un gran número de campañas antárticas, desempeñando el cargo de Comando Conjunto Antártico durante las campañas antárticas de verano 2015-2016 y 2016 y 2017. Es presidente y miembro fundador de la Academia de la Antártida y miembro académico y de número del Instituto Nacional Browniano, y participó en el rescate del buque de pasajeros Clipper Adventure en el año 2000. Actualmente se desempeña como director general de Educación de la Armada. Bueno, con esta breve presentación, agradeciéndole una vez más a Marcelo que esté con nosotros, le damos la bienvenida, como decía, nuevamente, y ahora sí le doy paso a Alejandra para que comencemos esta tan linda charla con tan lindo tema en conmemoración del Día de la Antártida. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Mirta. Bueno, Marcelo, gracias también por estar ahí. El 22 de febrero se celebra el Día de la Antártida Argentina y quería que me cuentes, por favor, cuál es el origen de esta celebración. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por la invitación, en particular a Mirta Gobone, a Alejandra, la presencia de Noemí y al Consejo Profesional de Ciencias
económicas de la Ciudad de Buenos Aires, en particular a la Comisión de Acción Cultural. Respecto al 22 de febrero de 1904, para nosotros el Día Nacional de la Antártida, debemos remontarnos allá a 1901. A nivel del mundo se organizaron numerosas expediciones para ir a investigar este último continente descubierto. No se conocía prácticamente nada. Entonces, varios países, la mayoría europeos, destinaron expediciones. Una de ellas fue la expedición a bordo del buque Scotia, liderada por William Bruce, un escocés, que por aquel año construye una pequeña casa hecha con piedras del lugar y acompañado con algunas maderas y lonas en la isla Laurie, perteneciente al archipiélago de las Orcadas del Sur. Permanece un año invernando junto a su buque y luego de esa invernada, con el mismo buque, el Scotia pasa por el puerto de Buenos Aires y ofrece las instalaciones al gobierno de la República Argentina. En ese caso, a cargo del Poder Ejecutivo estaba el presidente Roca, que ven una excelente oportunidad para la adquisición del observatorio, un observatorio de carácter científico, meteorología, magnetismo y otros fenómenos, y se hacen cargo. 1913 estamos hablando. Paralelamente a esto, muy poquitos días antes, se había producido el rescate de la expedición de Nordenhall y de Larsen por medio de la corbeta Uruguay de la Armada Argentina. Pero volviendo al tema del observatorio, la Argentina lo adquiere y se ve obligada de manera inmediata a enviar una dotación de relevo. Esa dotación de relevo, constituida por muy pocas personas, un grupo reducido de aproximadamente 6 personas, estaba integrada por un solo argentino, que era Hugo Acuña, un muy joven muchacho, que le voy a dejar luego la parte de detalles a su nieta Noemí, que acepta el desafío y además asume el cargo de estafeta postal. Ahora, el 22 de febrero fue el día en que se izó por primera vez la bandera argentina en ese observatorio y además, desde ese momento, la isla Orcadas, el observatorio de las Orcadas del Sur, quedó ocupado de manera permanente por la Argentina, lo que constituye que es el asentamiento humano más antiguo, permanente, en la Argentina de todos los países del mundo. Entonces, luego, por un decreto, se decide tomar en la fecha del 22 de febrero, iniciando en 1904, como el Día Nacional de la Antártida. Perfecto. Bueno, quería hablar un poco con Noemí Acuña, que es la nieta de Hugo Alberto Acuña, que Noemí, quería saber cuántos años tenía tu abuelo cuando emprendió este viaje. Él tenía apenas 18 años cuando le ofrecieron ir un año a la Antártida. Y bueno, y contame cómo fue preparado, cómo se preparó, llevó la ropa adecuada, los elementos adecuados, ¿cómo fue esa aventura? No, fue una aventura muy hostil, porque era completamente ignorado todo, ellos eran de pocos recursos. Entonces, como se puede ver en la foto de partida, hay una foto del buque, que lo lleva, el Scotia, y él está de traje de calle con un sombrero de calle. Recién cuando llegó allá le prestaron un anorak con pieles porque era inaguantable. Sin embargo, en la foto que Marcelo Tarapow tan amablemente dio vuelta, porque hasta hace un año Hugo estaba de la derecha con la bandera, muy conocida. Y como había sido sacada con daguerrotipo, yo le comenté eso a Tarapow y él la dio vuelta y está ahora a la izquierda como debe ser y está en traje de calle. Y qué, bueno, él, ¿cuánto tiempo estuvo ahí y qué anécdotas recordás que te haya contado en su experiencia?
Él estuvo un año, porque salieron en enero de 1904 y volvieron también en 1905. Él escribió todos los santos días, a pesar de sus 18 años, en unas apretadas libretas que los añosos deben acordarse, las tapas eran de hule negro. Después fueron transcriptas y está en el libro que se llama El diario de una estafeta. Hay cosas que él no puso en el libro. Como yo vivía con él, se encargó de mi educación y hablaba muy poco. Yo noté cuando yo fui a la Antártida que ese silencio, esa soledad, hace que el hombre tenga una introspección, y él era así. Me contó dos cosas que no están en el libro. ¿Quieres saberla, Sandra? Bueno, Sí, por una supuesto. es, se le heló el pie. Entonces, como estaba helado, había que sacarlo del pie. Entonces al cocinero Smith le dijeron, bueno, vos te vas a cortar el pie. Y él dijo, no, a mí el pie no me lo cortan. Y con un alambre, con un cepillo de alambre, se cepilló hasta que la sangre volvió a circular. Y yo me acuerdo de haberlo visto a los pies de la cama, poniéndose los calcetines y yo viendo las cicatrices de ese cepillo que él se había hecho. Una cosa que no está en el libro es que un día con Valete, que era el único que hablaba castellano, porque era uruguayo, iban a sus retiras, se cayó en una grieta de más o menos 8 metros. Entonces el abuelo Luciano, como lo llamo yo, Luciano Valete le dijo, vengo en ayuda. Entonces fueron con sogas, pudieron sacar. Por lo general, no tiene salida. No hace mucho, 2 de nuestros hombres perdieron la vida de esa forma, ¿no? Y te contaba, o sabés vos qué era lo que comían en todo ese tiempo, cómo se alimentaban. Una hermosa pregunta. Yo recuerdo a mi abuelo a las 10 de la mañana, hablándole a su mujer, a mi abuela, pidiéndole, escuchen, el porridge. Yo no sabía lo que era el porridge. Después de años que me fui a vivir al extranjero, me enteré que se le llamaba porridge a la avena con leche que él tomaba todas las mañanas. Contaba que se había acostumbrado, como la expedición escocesa y las costumbres son muy parecidas, con el frío todas las mañanas tomaban todo, los 5 que estaban, el punch, la leche con avena y azúcar. Después comían mucha foca, hay un menú escrito por ellos, el 25 de mayo, que dice en inglés, mock turtle soup, sopa de tortuga falsa, porque no era tortuga, eran los pobres pingüinos. Después comían mucho huevo de pingüino, y tenían comida enlatada que había dejado el barco. Y eso se lo llevó el mar un día. La bandera argentina que él tiene ahí en esa foto, quedó ahí clavada en ese lugar. ¿Se conserva esa bandera? No, nunca tuvimos noticias de esa bandera. Nunca tuvimos noticias. Y yo no sé si era picardía por patriótico, ¿no? El día que parte el Scotia, el 22 de febrero, bueno, se canta el himno nacional, el Dios salve al rey, y la marcha de San Lorenzo, él lo pone en su diario. Entonces dice, 11:50, el barco se pierde de vista. Se bajan las 2 banderas y se deja Argentina para siempre. Eso es lo que dice el libro. Pero él me decía a mí, él fue corriendo, y bajó la bandera escocesa y bajó la bandera de Inglaterra, ¿no? El London Jack, los bajó y dejó nada más que la Argentina. Y a mí eso cada vez que lo cuento me emociona, porque pienso que nuestra bandera está flameando ahí desde el 22 de febrero de 1904, cuando mi amado Hugo la hizo.
Tu amado Hugo, tu abuelo. Bueno, Noemí, la verdad nos encantó. Le recomendamos a la gente, si quiere saber más de la historia que tiene ese libro. Repetime el nombre, ¿cómo se llama el libro? Se llama Diario de una estafeta. Esperás un minuto, te muestro la tapa. Sí. Y Muy tengo bien, diario. Me dan 3 segundos más, que hay una pequeña anécdota. Sí. En ese tiempo, para mí, era el capitán Tarapov, ahora es mi amigo Marcelo. Dio una conferencia en un museo en el Tigre. Y yo me entero. Entonces voy con este librito, y me quedo ahí calladita, calladita, y en un momento habla él de Hugo, ¿no? Entonces yo levanto la mano y le digo, permítame, capitán, que le haga un obsequio. Y le doy este libro, y él me mira, ¿no? Y le digo, yo soy la nieta. Y desde ese día somos amigos. Qué buena historia. Bueno, excelente. Bueno, Noemí, la verdad nos encantó que nos hayas dado este pequeño testimonio, pero tan importante para todos los argentinos, ¿no? Así que te agradecemos mucho. Muchas gracias al Consejo, muchas gracias al capitán Tarapov, a vos y a la doctora, porque no sé cuánto tiempo queda y no quiero que nadie se olvide de lo que hizo Hugo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos, Noemí, muchísimas gracias. Muy bien, Marcelo. Muy buena la anécdota y la historia. Volviendo a ese momento, vos hablabas, no, los argentinos fueron los primeros que estuvieron 40 años ocupando como únicos ocupantes permanentes, ¿no? En la Antártida. Tal cual, tal cual. El valor de tenerla a Noemí acá dentro de esta entrevista es que justamente ella está contando relatos casi en primera persona, porque ella convivió, pasó mucho tiempo con su abuelo Hugo, y Hugo Acuña representa el primer argentino en Orcadas, justamente en esta base que quedó instalada con la bandera argentina de manera permanente y que debieron transcurrir casi 4 décadas hasta que un segundo país comenzase a hacer lo mismo, es decir, lo de instalar una base y relevarla prácticamente todos los años. Esta es la primera base de la República Argentina, a la que le sucedieron otras. O sea, la República Argentina tiene en estos momentos 6 bases permanentes. Eso significa que durante todos los días del año vive gente ahí, y 7 bases de carácter temporario que se habilitan según los requerimientos de los planes y programas científicos, especialmente en los meses de verano, que es cuando el deshielo permite acceder de manera más amigable a la Antártida. Luego de esta base Orcadas, así como se la llama, la Armada Argentina habilitó la base Melchior en el año 47 y la base Decepción en el año 48. Posteriormente, el Ejército habilitó San Martín, luego la Armada y el Ejército habilitaron Esperanza, y así, digamos, hasta llegar a 29 de octubre de 1969, en que la Fuerza Aérea habilitó Marambio, que es una base que cuenta con una pista para el aterrizaje de aviones, ¿no es cierto? El concepto y el porqué de la importancia de estas bases, por supuesto, redunda en los reclamos de soberanía que la República Argentina mantiene sobre un sector de la Antártida comprendida entre los meridianos de 25 grados y 74 grados de longitud al sur del paralelo 60. Y esta dispersión de las 6 bases permite prácticamente ocupar la casi totalidad de la geografía del sector reclamado, ¿no es cierto? Sí, estabas comentando lo de la pista de aterrizaje. ¿Cuándo la construyeron y quiénes construyeron esa primera pista de aterrizaje? Perfecto. La pista se observó varios años antes del momento de la construcción, pero podemos decir con mucha precisión que la
fecha de inauguración de la base Marambio, que es la que cuenta esta pista, es el 29 de octubre de 1969. La pista se empezó a construir antes, a cargo de un grupo muy sacrificado de hombres principalmente de la Fuerza Aérea, llamó y se reconoce en la historia como la Patrulla Soberanía, que a pico y pala fueron despejando de la meseta los distintos obstáculos que impedían tener una planicie con la suficiente chatura como para que luego los aviones pudiesen aterrizar. Fue un trabajo muy, muy difícil porque además hay que pensar que había que hacerlo en condiciones climatológicas muy adversas. La gente, mientras tanto, vivía en carpas próxima a la pista y tenemos que imaginar que el despeje de la pista es de más de 1 kilómetro. O sea, el trabajo que se hizo sobre una meseta que, si bien es bastante natural, había que mover obstáculos, alisar lomadas, completar, digamos, depresiones, retirar algunas piedras. Entonces, fue un trabajo de alto sacrificio. Hoy en día esa pista está altamente operativa, recibe vuelos todos los meses y desde allá se despliega grandes cantidades de programas científicos. ¿Existe el turismo en la Antártida? Por lo general son barcos, cruceros que pasan por la costa. ¿Se puede visitar la base Marambio? ¿La persona común, digamos, se puede ir y visitar? Bueno, muy bien. La pregunta es súper interesante y me encantaría contestarla en una, digamos, dispersión también de tiempo, porque es muy distinto lo que está ocurriendo hoy en día con los primeros viajes de turismo que hubo a la Antártida. Digamos, vamos por el presente. Hoy en día la industria del turismo antártico ha crecido de manera exponencial. Para que tengan una idea, en nuestro sector, solamente en el sector que nosotros estamos presentes y que reclamamos, las estadísticas dicen que, a excepción de este año que fue, digamos, modificada la actividad por el COVID-19, pero sacando este año, por año, por verano en particular, más o menos más de 50.000 personas visitan la Antártida, principalmente empleando como plataforma los buques de turismo. Y acá hago la primera pausa. El 92% de esos buques de turismo salen de Ushuaia y los restantes buques pueden ser que tomen algún puerto de Chile como Punta Arenas o Puerto Argentino en las Malvinas. Pero la gran mayoría de esos buques hacen su escala en Ushuaia. Esta actividad ahora está regulada por la protección que tiene que tener al medio ambiente. Vale decir que cuando un buque de turismo se acerca a la Antártida y pretende, por ejemplo, desembarcar para visitar una base, lo debe hacer cumpliendo las normas de protección al medio ambiente que implican tener un guía especializado en turismo antártico, no pueden desplazarse grupos mayores a 25 personas, ni siquiera más de 4 grupos simultáneamente. O sea, lo máximo que se recibe en una base son 100 personas guiados en 4 grupos de 25 personas. Aquellos buques que superan esta cantidad de pasajeros no pueden bajar a tierra. O sea, no se puede saturar una instalación o un lugar geográfico en la Antártida, digamos, con guarismos que superen la cantidad que me referí recién. Y además está contraindicado el tomar un pingüino, foto que es típica que se quiera sacar un turista, agarrar un pingüino con las manos o molestar, por así decirlo, a la fauna local en la Antártida, porque hay que comprender que alteran su vida, le generan desde ya un estrés, no están acostumbrados a la presencia humana y, digamos, ya está estudiado a nivel científico de la incidencia que tiene el humano en, por ejemplo, las pingüineras, ¿no? Sobre todo en los momentos donde hay cría o está el empolle. Paralelamente a esto, también está protegida la escasa flora autóctona que tiene la Antártida.
La Antártida supo en sus años primigenios, estoy hablando de millones de años de atrás, tener una flora equivalente a una selva, porque estamos hablando de la época que la Antártida estaba unida a África, América y a la India. Todos los continentes del mundo conocido hoy formaban parte de un solo gran continente, luego la deriva de los continentes hizo que se fueran separando. Entonces es posible encontrar fósiles de palmeras, por ejemplo. Pero hoy en día la flora es muy elemental y consiste principalmente en especies, diferentes especies de musgos y de líquenes y algunas muy pequeñas gramíneas, es el cuidado que especies de líquenes, y por poner solo un ejemplo para no aburrir a la audiencia, tienen una velocidad estimada en 6 milímetros anuales. Entonces se pueden imaginar que un turista que pisa una floración de líquenes genera un daño a la especie que tarda en recuperarse, digamos, de manera muy prolongada. Lo mismo en el musgo. Entonces, donde hay praderas de musgo, se ha cercado para evitar que sea circulada por personas, no solo los turistas, sino también los que integran las bases, y mucho menos por vehículos, como ocurría en particular antes del Protocolo de Madrid, firmado allá por los años 1990. ¿Hay carbón, hay petróleo en la Antártida? Otra excelente pregunta, la verdad que me alegra mucho escuchar estas preguntas. Así como recién, la vamos a relacionar un poquito con lo que hablamos recién. Así como recién hablábamos de la deriva de los continentes, si vemos la geografía del continente antártico, y ahora hablo de los 14 millones de kilómetros cuadrados que representan la totalidad de la Antártida, de la cual nuestro sector es aproximadamente de 1 millón, el sector reclamado por la República Argentina es de 1 millón, pero vemos que la Antártida en sus 14 millones podemos simplificarla rápidamente en dos sectores, el de la península antártida y el resto, para hacerlo fácil. El resto, ese escudo, si lo pensamos como si fuera un sartén, el mango sería la península antártica y el disco de del sartén obviamente sería el resto del continente. El disco de la sartén es la parte vieja de la Antártida y el mango del sartén es la península antártica, que es el plegamiento nuevo. Ese plegamiento nuevo es una continuación de la cordillera de los Andes que desde el norte hacia el sur, girando casi a 90 grados en la isla de Tierra del Fuego, continúa por Isla de los Estados, luego se sumerge en el Atlántico, reaparece en las Islas Georgias, luego en las Islas Sandwich y vuelve por el arco de Orcada, justamente, Scotia y la península antártica. Con esto lo que estoy identificando que la península antártica es de la misma era geológica que la cordillera de los Andes y por ende lo que nosotros encontramos en la cordillera de los Andes es totalmente posible encontrarlo en la Antártida. De alguna otra manera y complementando esto, ha habido estudios geológicos que han detectado la presencia de gases y con la presencia de gases también el de otros hidrocarburos. Ahora, el Protocolo de Madrid que yo mencioné anteriormente tiene prohibida la explotación comercial de los minerales, con un protocolo específico. Por eso no hay actividades de ningún tipo de explotación comercial de hidrocarburos en la Antártida, está prohibido. Sí, exactamente. Bueno, cuáles son los países que reclaman soberanía y bajo qué términos reclama cada uno la soberanía? Bueno, perfecto. Ahí, Alejandra, yo me voy a remontar con una pequeña introducción a este tema de las reclamos de soberanía. Básicamente recordar que el 1 de diciembre de 1959 se realizó la firma del Tratado Antártico, allá en Washington. Un tratado que realmente cuando uno lo lee ve que es una
un ejemplo legal, porque en solo 14 artículos resume un espíritu universal sobre cómo tratar los aspectos del continente antártico. La fecha nos lleva a pensar y a situar en el contexto de lo que pasaba en el mundo, la plena Guerra Fría. Estábamos en contexto de plena Guerra Fría, donde la Unión Soviética y Occidente disputaban el control prácticamente del mundo. La Argentina y Chile ya tenían una profusa actividad en la Antártida y mutuamente, previo ya en la década del 40, habían hecho acuerdos de reconocimientos de que cada país tenía el derecho a reclamar su sector antártico. No significa que la Argentina le reconocía los derechos de soberanía en la Antártida a Chile, sino el derecho a reclamar. Y Chile hizo lo mismo con la Argentina. Esta situación de alguna manera preocupó al resto del mundo, porque Chile y Argentina se disputaban la península antártica, que, como verán, es la parte más accesible y más abierta al acceso humano, a la vida humana, y, como dijimos, a la existencia de estos recursos que tiene la cordillera de los Andes o, en el norte, las cordilleras de América del Norte, propiamente dicho, de Alaska, Canadá, Estados Unidos, etcétera, hasta California. Entonces, bueno, los países se preocuparon porque veía como que podía llegarse a ocurrir una repartija de tierras, y en el año 1957 se produce otro año geofísico internacional, similar al que habíamos hablado de 1901, y la Unión Soviética instala una serie de bases con en teoría, la obligación de desarmarlas al finalizar el año geofísico internacional dedicado a la ciencia. Cuando finaliza el año, la Unión Soviética se niega a retirarlas porque dice, no, nos interesa seguir investigando. Eso también fue otro de los detonantes, porque vieron que podría existir una extensión de la Guerra Fría hacia la Antártida con una proliferación de instalaciones militares. Entonces, bajo este contexto, se reúnen principalmente 12 países, rápidamente, por supuesto, Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos, y deciden redactar este acuerdo, este tratado antártico, para darle un manto especial a la situación en el continente blanco. Uno de los problemas más importantes era justamente los reclamos de soberanía. Y otro, de la cual la Argentina, la delegación argentina que negoció este tratado antártico, fue la pionera, era la de prohibir la introducción de armamentos nucleares y de cualquier tipo de ejercitaciones con armamentos nucleares en toda la Antártida. Digamos, es un orgullo para los argentinos mencionar que esa fue una propuesta argentina específicamente, y a la par, en el artículo 4, un artículo principal del Tratado Antártico, lograr que se escriba de manera tal que los derechos, yo ya no hablo de reclamos, sino los derechos de la Argentina sobre la Antártida en cuestiones de soberanía pudiesen ser siquiera suspendidos. O sea, el Tratado Antártico en su artículo 4 establece perfectamente y deja claro que ya hay países que tienen los reclamos de soberanía. Y contesto ahora sí tu pregunta de manera más directa. De estos 12 países que fueron los signatarios originales, únicamente 7 han presentado reclamos de soberanía, que son obviamente la Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Esos son los países que se presentaron como reclamantes de distintas partes y sectores o porciones de la Antártida. Pero vale agregar que en particular la Unión Soviética
digamos que hoy lo habría heredado en particular Rusia y otras repúblicas rusas independizadas, y Estados Unidos se reservaron el derecho a reclamar soberanía en un futuro, ¿no es cierto? O sea, que esa es una situación que está latente, potencialmente, digamos, en lo real no está resuelta y potencialmente podría llegar a generar algún conflicto en el futuro. Nosotros, los argentinos, decimos que tenemos soberanía en la Antártida. Hay otros países que dicen exactamente lo mismo. Cada uno esgrime sus diferentes títulos para hacer esos reclamos o para sostener su soberanía en la Antártida. La Argentina, entiendo yo, que es la que tiene más de esos títulos que respaldan el porqué de nuestra soberanía en la Antártida. Y otros países, como te decía, hacen lo propio. Pero este artículo 4 del Tratado Antártico, de alguna manera, buscó poner al todo el continente en un marco en el cual se pudiese convivir de manera pacífica y orientando la actividad antártica a lo científico. O sea, vale decir, por un lado, en el artículo 5, la prohibición de cualquier explosión nuclear, y el artículo 4, que es el que trata particularmente los derechos de soberanía. El artículo 4 es muy cortito y tiene 3 incisos, donde el primero, que es muy fuerte, dice: ninguna disposición del presente tratado se interpretará como una renuncia por cualquiera de las partes contratantes a sus derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártida que hubiese hecho valer precedentemente. Como les digo, la fecha del Tratado Antártico es 1959 y la Argentina está en la Antártida desde muchísimo antes. Es uno de los países que también se adjudican el descubrimiento de la Antártida allá por 1817-18, rescate de la corbeta Uruguay en 1903 a la expedición sueca de Otto Nordenskjöld y a la dotación del capitán Larsen, la dotación del buque noruego del Antártic, y por supuesto a partir del 22 de febrero de 1904 la ininterrumpida presencia en las Islas Orcadas del Sur. Sí, y un detalle más, el primer habitante, el primer nacimiento en la Antártida también fue un argentino, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Eso ocurrió en 1978. En total, ya que estamos, les comento, son 8 los argentinos nacidos allá en la Antártida. Yo tuve la oportunidad de conocer a 2 de ellos y viene al pelo también este punto porque hay varios aspectos que respaldan nuestra posición de derechos soberanos. Uno de ellos es el nacimiento de estos ciudadanos que, si lo vemos desde el punto de vista continental, no son americanos, son antárticos, son argentinos antárticos, no son argentinos americanos como podemos ser nosotros. Pero además responde a una idea que tuvo en su momento el general Pujato de establecer una población permanente en la Antártida, y ahora este calificativo de permanente significa que no sean relevados anualmente como ocurre con las dotaciones. Como dijo Noemí, Hugo estuvo un año, y es lo que habitualmente se hace, entre 11 meses y 14 meses, y ya se cambia al invernante. Pero la idea de Pujato era establecer una población permanente, o sea, gente que directamente se radique de forma fija en la Antártida. Y por eso se construyó una base, como es Esperanza, que contiene una escuela que hoy funciona, tal vez este año un poquito suspendida la actividad por razones de pandemia, pero del COVID, pero yo estuve en esa base, en esa escuela, que se llama Presidente Alfonsín,
y trabaja de manera anual con una cantidad de alumnos que varía, pero aproximadamente son 14 al año de distintos ciclos escolares y edades, ¿no es cierto? Por supuesto que el nacimiento es otro título, además del correo, las estafetas postales, como hizo Hugo Acuña, siendo el primer estafeta postal de la Argentina, otras actuaciones a nivel legal, cuando hubo algunos fallecimientos en una expedición de Jacques Cousteau, recuerdo un tripulante accidentado de esa expedición que falleció, el jefe de la expedición decidió labrar el acta de defunción en Tierra del Fuego, reconociendo nuestra oficina con ese derecho, ¿no es cierto? Y ahí también podemos hablar de la geología, de la geografía, de la proximidad, de la posesión a través de la herencia de Lutis Possidetis Juri del Reino de España, o sea, realmente una variada gama de títulos. Exacto, y la ayuda que también ha prestado siempre Argentina para todos los que han tenido problemas, ¿no? Ahí. Quería saber una cosa, ¿es verdad que el 90% del hielo que existe en el mundo está ahí en la Antártida? Sí, sí, sin ninguna duda. Esa pregunta también hay que extenderla un poquito más en cuanto a las mediciones que tiene el hielo. La Antártida tiene una parte de hielo que es bastante fija, aunque está disminuyendo. Y te lo puedo decir desde lo presencial, desde lo testimonial. Mi primera actividad en la Antártida se remonta a 1989 y mi última en el 2017. En todas esas décadas he estado en los mismos lugares y en los mismos lugares yo he podido apreciar el retroceso de los glaciares. No tengo dudas de eso. El retroceso de los glaciares es algo notorio, muy notorio. ¿Y por qué es tan notorio? Porque al desprenderse los glaciares descubren al pie pequeños islotes que antes no existían en la cartografía, donde hoy, por ejemplo, tenemos instaladas unas balizas, unos pequeños faros, que en mis campañas iniciales de allá de la década de fines del 80 y los principios de la década del 90, había hielo, ahora tenemos una baliza. Además, he notado que, hablando de la flora, como dijimos anteriormente, el color verde en la Antártida era muy difícil de encontrar naturalmente. No hay praderas verdes, no hay vegetación, es muy difícil. Y en los últimos años he visto crecer notablemente las praderas de musgos y de líquenes. Eso también va mostrando un guiño hacia el calentamiento global, que acompaña también a un ciclo de descongelamiento. Los ciclos glaciológicos tienen una frecuencia larguísima. De hecho, hemos visto lo que ha ocurrido en la historia de las glaciaciones. Entonces, si bien ahora podríamos estar en un ciclo caliente, la ciencia tiene la responsabilidad de estudiar si en el futuro no puede llegar a venir algún ciclo frío en el cual se recupere masa en la Antártida, masa de hielo en la Antártida. Pero como para tener una idea, la masa esa fija de la que hablé al principio tiene un espesor de 3.000 metros en el casquete. O sea, hay más, casi 3 kilómetros de altura de hielo. Es importantísimo, que está sobre lo que habíamos dicho, el disco del sartén. De hecho, que la Antártida es el continente de mayor altura media y brindada no solo por la cordillera, que hablamos en la península antártica, sino por este casquete. Ahí está la concentración principal del agua dulce, que además se extienden los glaciares que llegan al mar. Esos glaciares que llegan al mar son los que vemos que se fracturan en grandes témpanos, como está ocurriendo ahora mismo, un témpano tan grande que la capital federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podría entrar arriba de ese témpano y aún sobrarle espacio. Esas fracturas responden a estos avances de los glaciares, a estas temperaturas cambiantes y que son preocupantes, ¿no es cierto? Y la otra parte del agua dulce de la Antártida
está en un efecto que se produce en las zonas también más costeras, que es el congelamiento del agua de mar en la época del invierno, donde se extiende una plataforma de hielo salado alrededor de la Antártida que hace más dificultosa el acceso. Pero sobre ese hielo salado nieva, entonces la parte superior del hielo tiene agua dulce, la parte inferior es agua salada, agua que cuando se congela también produce una especie de desconcentración de la sal, porque por supuesto el agua salada necesita menos temperatura, o sea, temperaturas más bajo cero para poder congelarse. El agua dulce congela a 0 grados, el agua salada en casi 2 grados bajo cero, un poquito menos. O sea que sí, ahí está la mayor reserva de agua dulce, principalmente el agua dulce en el hielo continental, en el hielo de glaciar, hielo que es milenario, que tiene la dureza de la piedra, clavos se doblan al intentar ser martillados, las burbujas de aire prácticamente desaparecen por los años y años de presiones que tiene, y además de esto la plataforma que se extiende y se contrae estacionalmente. En los meses invernales todo el continente antártico se rodea de un mar con festivales, se contrae. Nota que se nota mucho eso, y por eso nosotros los marinos procuramos ir a la Antártida en los meses primaveras estivales. Y hablando de eso, hay varios países que tienen bases que justamente van en el verano. ¿Cuántos países son los que tienen bases ahí? Y también, ¿por qué pueden acceder y tener una base ahí la mayoría de estos países? Perfecto, muy bien. La cantidad exacta de países varía año a año. Recientemente, hace, calculo yo, 2 años atrás, por poner un ejemplo, Bielorrusia instaló una base, pero tenemos que pensar que aproximadamente unos 40 países tienen bases en la Antártida distribuida en todo el sector. Por poner un solo ejemplo, en una de las islas que está al norte de la península, en el sector argentino, que se llama la isla 25 de Mayo, en esa sola isla, si no me equivoco, hay 12 bases de 12 países diferentes. Vamos a mencionarlos por lo menos algunos. Está la base Carlini de la República Argentina, la base Quinceillón de Corea del Sur, la base Gran Muralla de China, la base Bellinghausen de Rusia, la base Frey de Chile, una base checa, una base brasileña, una base peruana, una base americana, una base ecuatoriana, una base polaca y no sé si, sin quererme, hay una base uruguaya, perdón, Artigas, que casi me la olvido. O sea, como podemos ver, la isla 25 de Mayo es la más cosmopolita, si vale la expresión, de toda la Antártida, donde conviven pacíficamente estas naciones. Además de esta, hay otros países que tienen bases que son de carácter transitorio. ¿Por qué pueden instalar bases? Porque justamente el Tratado Antártico, en otro de sus artículos, invita a la investigación científica y les pide a los países que están interesados en desarrollar una base en la Antártida una serie de antecedentes. O sea, no es que cualquier país en cualquier momento puede instalar libremente una base. Si consideramos que el Tratado Antártico, y ahora llamémoslo el sistema del Tratado Antártico, que involucra al Tratado Antártico y al Protocolo de Madrid principalmente como el marco legal, tienen esa especie de autorización superior sobre las actividades antárticas porque los países la reconocen, o sea, reconocen esa autoridad de coordinación. Digamos que se delega en el marco legal del Tratado Antártico y del Protocolo de Madrid, que es escrito y que está refrendado en las leyes argentinas, por ejemplo, y otros países también lo hacen, o sea, lo ratifican a estos tratados,
entonces tienen normativa obligatoria, por supuesto, para la República Argentina, pero con los otros países sucede lo mismo. Hay países que al ratificar el sistema de tratado antártico se comprometen a cumplir lo que exige. Y esas exigencias son de antecedentes, o sea, se le pide al país que antes de instalar una base demuestre la importancia y la realidad de sus trabajos científicos, los que quieren desarrollar, demuestren una continuidad en la Antártida, demuestren la capacidad que tienen de instalar una base cumpliendo las normativas que no generen un impacto ambiental más allá de lo permitido y autorizado por justamente el Comité de Medio Ambiente, y una serie de otras responsabilidades y compromisos que tiene que tener el país que instala la base. En mi experiencia no ocurre con mucha frecuencia. Tal vez el país que más ha incrementado su presencia en los últimos años, en la última década en la Antártida, es China. Y otros países, como te mencioné recién, Bielorrusia ha instalado su primera base. Nosotros, como te digo, somos el país en el mundo que tiene mayor cantidad de instalaciones fijas, permanentes y temporarias y refugios en todo el mundo. Muy bien, Marcelo, la verdad, muy interesante, muchas cosas para preguntar, para saber, pero bueno, te agradecemos la comunicación, los saludamos por el Día de la Antártida, a todos los que hacen posible que esto siga así adelante. Es una fecha importante para recordar cada año, para difundirlo, para que quede fijo, como si fuera el 25 de mayo, el 22 de febrero, debe ser una fecha para destacar, ¿no? Durante el año. Así que bueno, muchas gracias por esta comunicación. Agradecer nuevamente, perdón, Alejandra decía, basta, para mí es fundamental agradecer a ustedes, a Mirta, a la Comisión de Acción de Cultura del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la entrevista, porque este es un vector fundamental para difusión de una actividad que no es del todo conocida y a veces dimensionada. El esfuerzo que le cuesta realizar todos los años, todos los días de los años, desde ya 1903 y también, si podríamos decir, unos años antes, a la República Argentina es sumamente importante. Nos ha llevado vidas, realmente nos ha llevado vidas. Y bueno, y tener esta oportunidad a mí me genera una gran alegría, una gran emoción, y el eternamente agradecido soy yo. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros. Para nosotros ha sido un placer. Suscribo cada una de tus palabras, las palabras de Alejandra, sobre que esto es un comienzo, que podamos hacer conocer cada vez más de esta tan linda tema que es la Antártida, que tanto nos pertenece, como decimos, que tanto trabajo nos da. Creo que esta es una primera oportunidad, es un primer encuentro, lo hemos hablado, vamos a seguir haciendo actividades. También muy agradecida a Noemí que nos haya acompañado con tan linda anécdota, un placer enorme, muy agradecidos de corazón todos nosotros. Así que ahora, además de este agradecimiento, los saludo con muchísima cordialidad. Nos volveremos a encontrar sin ninguna duda. Y bueno, me queda solo despedirme a todos los que nos siguen, agradecerles que nos acompañen. También me permito agradecerle, como siempre, a la presidenta de nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la doctora Gabriela Russo, a su vicepresidente primera, la doctora Patricia Sánchez Ruiz, que además es nuestra consejera coordinadora, por todo el apoyo brindado el año pasado, nos han renovado este año, así que estamos muy felices y muy contentos de hacer esta actividad con todos ustedes. A las personas que integran, a los colegas que integran la Comisión de Acción Cultural, a nuestros colaboradores, porque sin ellos no podríamos estar haciendo toda esta actividad en forma virtual, así que agradecidos en especial a Julieta y a Ciro, que son nuestros colaboradores más cercanos. Y bueno, me despido hasta el próximo encuentro, agradeciéndoles de todo corazón. Fue brillante esta charla, muy enriquecedora, así que nos vemos prontito con alguna otra actividad que nos encuentre nuevamente. Muchísimas gracias, un cariño enorme, y bueno,
Dios mediante, hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao.